Muy amados, reciban un abrazo fuerte cada uno de ustedes. El mundo hoy en día se enfrenta a una tormenta. Lluvia, ríos, vientos están azotando la vida de muchos. Pero esta lluvia también, y estos ríos y estos vientos, también alcanzan a los que son de Cristo. Esta tormenta va a alcanzar en el mundo también a muchos creyentes. Pero Él no se encuentra. Nos busca y no se encuentra cuando estamos rodeados de tinieblas. Él es la calma en la tormenta. Él nos salva si nosotros nos estamos hundiendo. Él nos salvó, Él nos salva y nos salvará. Mateos 14, 22 relata un momento crítico, dramático en la vida de los discípulos. Pero para Jesús, una oportunidad para enseñarle principios de vida. Si pueden abrir por favor a Mateos capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Solo nos podemos imaginar lo que significa esta situación. Jesucristo ha ministrado a una multitud. Ahí, rodeado de sus discípulos que apoyan el ministerio. Gente ha sido sanada, liberada, perdonada de sus pecados. Y solo me puedo imaginar el espíritu de celebración que había siempre que Jesús iba y ministraba. Entonces están todos felices, hay una gran multitud, y después que Jesucristo se ha dado, se ha entregado del todo, Él decide que sus discípulos han de ir, entrar en la barca y que se vayan delante de Él. Y que Él iba a despedir la multitud. ¡Qué increíble! Después de toda su entrega, tiene el amor por sus discípulos para decirle, ustedes vayan, yo voy a despedir las multitudes. Yo voy a contener todo este grupo de gente mientras ustedes se van tranquilos. Yo me voy a preocupar de ellos. Ustedes vayan tranquilos ahí en su barca al otro lado de la ribera. ¡Qué precioso! Hay gozo en la barca. En la barca están los discípulos seguramente comentando lo que ha pasado y se sienten acogidos, sobreacogidos. Es sobreacogedor la actitud de Jesucristo de enviarlos y ponerlos en esa barca y enviarlos. ¡Qué momento más precioso! Dice el próximo versículo, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo.
Jesucristo no deja a la multitud y le pone esta responsabilidad a los discípulos, sino para estar solo con el Padre, porque este era su deseo. Sino que se encarga de la multitud, como ya mencioné, pero tenía una finalidad también, el estar solo con el Padre. Jesucristo sube al monte a estar con el Padre, porque lo ama, y así se prepara a Él para el ministerio que tiene por delante. Jesús volvía y bajaba, del monte con claridad espiritual, el cual era la voluntad de su Padre. Jesús siempre estaba varios pasos adelantado en relación a los discípulos. Sabía lo que venía. Y así nosotros, tiempos atrás, estábamos celebrando las bondades de Dios y no podíamos dimensionar en realidad, sabiendo que venían tiempos difíciles, estando advertidos, no podíamos dimensionar, eso sí, lo que venía a tan corto plazo. Pero Dios sí. Él sabe cuando viene una tormenta. Él sabía. Y Él no se mueve con esto. No se conmueve con esto. Al contrario, Él se prepara para ser glorificado en la tormenta. Jesucristo se prepara para ser glorificado. Cuando terminó la tormenta y todo lo que vamos a ver, Jesucristo va a ser adorado. Dios va a ser adorado antes por su pueblo, durante y después de todas las tormentas que vienen por delante. Será adorado por su poder y será adorado por su fidelidad a sus hijos, a sus hijas en las tormentas. El versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Estaban en el medio del mar. Años atrás, en mi adolescencia, debí tener 14 años, quizás 15, recién cumplido, y estábamos en el medio, rumbo a una isla, en el medio del lago Ranco, con mi padre. Teníamos un bote pequeño, lleno de carga, y estamos en el segundo, o me parece tercer, lago más grande de Chile, el lago Ranco. ¿Qué significa? Traicionero. Salimos varias veces durante el día, pero los vientos eran difíciles y decidimos esperar la tarde. Pero oscureció temprano porque estaba nublado y salimos para no dejar abandonados a mi hermano pequeño y a otros que estaban esperándonos. A medio camino, alrededor de 7-8 kilómetros de la costa de donde partimos, justo en el medio de esta travesía y en medio del mar, las olas nortes que nos golpeaban de frente empiezan a entrar a este bote, a ahogar el motor, y en un instante vimos como el bote debajo de nuestros pies se hundió y desapareció debajo de las olas. El primer pensamiento que uno tiene cuando algo así ocurre es que no hay nadie cerca para escucharnos, menos salvarnos. Dios está atento a cada uno de ustedes, amados. Cada minuto.
Él sabe que viene una tormenta. Para Él no es sorpresa. Él está atento a cada una de las dificultades que ustedes están pasando, cada necesidad que tiene. Él está más cerca que nunca en estos tiempos. Esa barca de los discípulos que está justo ahí en el medio y ellos en el medio, en el lugar más lejano a todas las costas, son azotados por las olas, porque el viento era contrario. Vienen vientos y corrientes de filosofías que ya fueron sembrados hace mucho tiempo, pero esas corrientes han levantado olas que se van a levantar y se están levantando con fuerza, vienen con ira en contra de todo lo que es Dios. Los movimientos anticristo están golpeando y seguirán golpeando. Y va a impactar a muchos creyentes. Este espíritu contrario en la sociedad a Dios. Ya lo hemos estado viviendo. Es doloroso. Y este movimiento y esta filosofía, estas olas que vienen una después de otra, que menosprecia la familia, menosprecia la vida, avalando el aborto, menosprecia el cristianismo de principio a fin, que ha aportado más que cualquier otra cosa a todo el mundo. Menosprecia lo especial de la infancia, el cuidado que debe tener el niño, lo menosprecia. Estas filosofías y este movimiento piensa que es su hora, que ha llegado su tiempo. Pero, si bien Dios le da un espacio, Él los va a destruir con su justicia. Y Dios no dejará a su pueblo en estos tiempos, porque nunca lo ha desamparado, ni lo desamparará. Versículo 25. Mas la cuarta vigilia de la noche, mas a la cuarta vigilia, que es alrededor de las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué cosa más gloriosa? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ay, ay, ay. Habían visto a Jesucristo moverse en poder, en gloria. Han visto los milagros del Señor, pero sin embargo no están claros en que Dios puede hacer como Él desea. Que Jesucristo puede caminar sobre el agua. Es Jesús. Y comienzan a dar voces. O sea, imagínense a estos 12 hombres gritando a todo pulmón, llenos de miedo, turbados. Se turbaron y dieron voces de miedo. Y ahí entre todo eso, Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló. Menos mal,
porque quizás se llegan a tirar al agua, qué sé yo, diciendo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Tened ánimo. Eso es lo que él les dice en ese momento. Sarceo es la palabra en el griego. Tener ánimo. Que significa, fíjense, estén contentos y confiados. Es una confianza que nace de la valentía. Estad contentos en medio de la tormenta y confiados en medio de la tormenta. Jesucristo esperaba y pedía de ellos, de los discípulos, que actuaran completamente contrario a lo que estaban haciendo y sintiendo. ¿Cómo estaban ellos? Turbados y temerosos. ¿Qué les pidió el Señor? Estar contentos y confiados. Dios espera que nuestra respuesta en tormentas, cual sea el tipo de tormenta que estás viviendo hoy día, porque confiamos en Él, el que puede caminar sobre el agua, sea completamente diferente a la respuesta que tiene el mundo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre sorprende de alguna forma. Bueno, primeramente le pregunta si eres tú. Y Jesús ya lo ha dicho que es Él. No creo que Pedro tenía otro amigo que supiera andar o caminar sobre el agua. Pero le pide lo siguiente. Le pide caminar sobre la tormenta. Pedro puso sus ojos en Jesús y pidió caminar sobre el problema. Dios muchas veces no va a calmar tu tormenta. Él quiere primero que confíes en Él y camines sobre la tormenta. Que camines a través de la tormenta. Que camines sobre las olas. Dios quiere caminar contigo en medio de tus enemigos, en medio de la lluvia, en medio de los ríos, en medio del viento. Él quiere tomar tu mano y caminar en medio de todo eso que se ve tan grande. Y Él te asegura que caminando con Él sobre su palabra, tu casa no se caerá, aun cuando sea golpeada por vientos, lluvias, ríos. No me acuerdo, en este momento me acuerdo de un misionero, creo que fue en Indonesia, con este tsunami que les tocó muchos años atrás. Y este misionero americano estaba encargado de un orfanato. Y cuando empieza a acercarte ese tsunami, y él vivía en un pueblo que eran mayormente, o eran todos, me parece, musulmanes, donde él tenía bastante oposición por lo que él hacía, y no era un lugar donde él podía pedir mucha ayuda. En ese momento donde entra la primera ola, el Espíritu Santo le muestra a él que debe tomar a todos los niños del orfanato y ponerlos en un bote que tenía, una lancha,
muy antigua, con un motor que no había funcionado, que estaba muy dejado, prender la lancha e ir mar adentro. Y hace eso, el ayudante le recuerda que el bote no está en ningún tipo de condición de ser usado, pero él obedece, se suben, la primera ola que entra levanta el bote, les permite avanzar y le hacen quite a todas las cosas y van directo hacia la tormenta, directo hacia el tsunami, la segunda y tercera ola que sí eran de tamaños enormes. El misionero con los niños se salvan, subiendo el tsunami como que si fuese una muralla enorme. El pueblo fue destruido. El Señor no aplanó el tsunami, el Señor no hizo desaparecer la tormenta, el Señor le acompañó en la tormenta, el Señor le acompañó en la prueba que tenía por delante, y así quiere hacerlo con ustedes. Bueno, qué glorioso sería si todo pudiese terminar aquí para Pedro, con el versículo 29. Y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Precioso, ahora Pedro está caminando sobre el problema, con Jesucristo guiándole. Pero bueno, ahí no termina, ¿no? Porque había otra tormenta, o varias otras tormentas que estaban ocurriendo en ese mismo momento, que es la tormenta que no viene de afuera, que no viene de la filosofía y ese espíritu hoy en la sociedad tan contraria a Dios, o los problemas económicos que se avecinan, o los otros problemas de salud. Es otra tormenta que es igual de grande, que es la tormenta que está en nosotros. La tormenta que está en Pedro. La lucha que él vivía lo lleva a él a sacar sus ojos de Jesucristo. La tormenta de los pecados que hay en nuestras vidas. La duda, la ira, la codicia, la perversión, cosas que asedian, pecados que son ocultos, pero que Dios sabe que están ahí. Una de las cosas más difíciles, una de las pruebas más complejas hoy en día, no tiene relación necesariamente con la salud, ni con lo que ha vivido nuestro país y está viviendo nuestro país, que se ha encontrado muy dividido en cuanto a la política y lo que nos tocó y lo que ha tocado ver y vivir en estos últimos 6-8 meses, sino que es la lucha que tiene cada persona en su interior, que hoy en día ha tenido que enfrentar porque la cuarentena nos ha llevado a una quietud y para muchos una soledad que no habíamos tenido quizá en muchos años, teniendo que enfrentar nuestros propios temores, nuestros vacíos, quizás falta de perdón, nuestros pecados ocultos. Y dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús
extendiendo la mano, asió de él, lo levanta. Imagínense esa escena, él ya con su cuerpo ya hundido en las aguas, la tormenta es grande, las olas pasan una después de otra, y él es salvado por la mano del Señor, y dice la Escritura, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste confianza y no estuviste contento de lo que estaba ocurriendo? Pedro estaba caminando sobre el agua, pero perdió vista del Señor. Pero amados, el mismo que nos salva de violencia, de la violencia que hemos visto, el mismo que nos salva de las pestes, de la pandemia, el mismo nos salva de nuestros pecados, de esa tormenta que llevamos por dentro. Es el mismo Señor. En este tiempo Dios quiere hablarnos. En esta soledad que algunos están experimentando, algunos en esta quietud que le ha puesto aún más nervioso. En este tiempo Dios quiere hablar a nuestras vidas específicamente, encontrarse con nosotros íntimamente y lidiar con cosas que nosotros hemos podido cubrir quizás, estando sobreocupados, pero en la cual nos hemos estado ahogando. Él también nos salva de nosotros mismos. Él es nuestro Salvador. Y si usted esta mañana se siente congojado, congojada, temerosa, o se han levantado cosas en sus corazones que no sabían que estaban ahí, como la ira, la duda, Jesucristo extiende su mano. Acérquense a Él. Él quiere limpiar sus vidas. En el ojo del huracán, su voz apacible les va a ministrar y los va a guiar. En estos tiempos Dios quiere hacer algo a nivel mundial, a nivel local en cada iglesia y a nivel personal en tu vida. Él está extendiendo su mano para santificar nuestras vidas en lo más interior. Él desea que sus aguas bajen a las napas más profundas de tu alma y te vuelvas confiado y contento. Te vuelvas a tu primer amor. Amados, todas las mañanas en la iglesia hay oración. Cada mañana. Hablen con sus encargados de plantío o ministerios, o pueden comunicarse con Verónica, Soledad, para saber quién está guiando las oraciones diarias que se están haciendo por Zoom, donde hay alabanza, hay adoración. En el versículo 32 Dios dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios.
Todo empieza con la decisión de buscar a Dios en adoración. Es tiempo de buscar a Dios y adorarle y entrar a esa relación íntima y aprender a caminar contentos y confiados en medio de una tormenta grande. Dios tiene para ustedes paz. El que le busca, la va a encontrar.